¿Qué pasó? Edwin, dime qué sabes acerca de los carbohidratos. Eh, son, son energías, ¿no? ¿Son Son energía? ¿mande? Ajá, sí. Que son rápidas, pues. O sea, no son carbohidratos que te duren mucho, pues, por ejemplo, decir un negrito, que es un carbohidrato, por decirlo así, es algo que te da energía rápida. Muy bien. Ahora, Guadalupe Figueroa. Guadalupe Figueroa, ¿estás por ahí? Creo que no. José Carlos. Mande, José Carlos, para ti, ¿qué son los carbohidratos? ¿Qué sabes de ellos? que es una fuente de energía para agarrar fuerzas. Ajá. O sea, por decir, si tú haces un entrenamiento pues pesado, lo primero que debes de comer son carbohidratos, ¿no? Para restablecerte. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Algún otro voluntario? Pues según son los Em, azúcares. ¿Qué? Son azúcares, Esto, almidón, ¿no? ajá, sí. los carbohidratos te ayudan a consumir energía de forma inmediata, Sí, a obtener energía de forma inmediata, muy bien. pero no te duran mucho. Antes de seguir por ahí, mencionan por ahí que se les traba. Ya estuve preguntando mucho sobre ese tema. Me dicen que puede ser el internet, tanto el de ustedes como el de su servidor. Ahí lo que pasa es que, como habíamos mencionado la vez pasada, el problema viene porque como a estas horas hay mucha saturación de las redes, parece ser que está medio trabado pues para todos porque se enlentece el servicio y ese es un defecto de trabajar con internet ahorita. Bueno, siguiendo con esta parte, lo que Lalo, usted... Sí, dime. perdón, maestro, eso que comentaba Lalo tiene que ver dependiendo de qué carbohidratos se consuman, ¿no? Él dice que no dura mucho tiempo la energía, pero eso sí, me parece que son los carbohidratos simples, que son los azúcares y los panes y todo eso. Muy O los bien. refrescos, que la energía se da de golpe, pero se consume rápidamente. Y los complejos son aquellos como las harinas, la avena, el pan que normalmente consumimos, que son los que dan energía durante todo el día. Exactamente, muy bien dicho. Entonces, los carbohidratos, así como ustedes mencionan, son un macronutriente cuya principal función es aportar energía de uso inmediato. Los carbohidratos se dividen en dos tipos, complejos y simples, como mencionaba Sujei. Los carbohidratos complejos son aquellos que nosotros comúnmente conocemos como harinas, por ejemplo, y los carbohidratos simples son azúcares simples, como por ejemplo el azúcar de mesa, la miel y demás. En general, los carbohidratos son una molécula que está conformada por varias otras pequeñas moléculas que se llaman monosacáridos. Digamos que los monosacáridos son las pequeñitas moléculas y la unión de muchos monosacáridos te da un polisacárido al que nosotros llamamos carbohidrato complejo. Cuando nosotros consumimos azúcares simples, lo que estamos consumiendo son moléculas de carbohidrato, pero muy pequeñitas, mientras que cuando comemos lo que llamamos harinas, son moléculas de carbohidrato muy grandes, compuestas de muchos monosacáridos. Esa es la cuestión de por qué algunos, como mencionaba Suhey, tardan más tiempo en utilizarse y otros te dan energía más rápido. Como los azúcares ya están totalmente degradados en la estructura que tienen, pasan rápidamente a las vías metabólicas, de la absorción del intestino a las vías metabólicas y entonces rápidamente los puedes usar como energía. Mientras que los carbohidratos complejos tardan más tiempo en degradarse, en digerirse en el estómago, ser absorbidos en el intestino y pasar a la circulación como fuente de energía. Ambos, tanto los simples como los complejos, te dan energía más rápido que las proteínas y los lípidos, de todas formas. Pero sí es cierto, los carbohidratos simples te dan energía más rápido
que los carbohidratos complejos, que tardan un poquito más. Esa es la razón de por qué te dicen siempre cuando vas a hacer ejercicio. Antes de hacer ejercicio, come algo dulce, algo azucarado. Por ejemplo, un jugo de naranja, una porción de fruta, un té con azúcar o miel, algo como eso. La idea es que te dé energía de uso rápido. También por eso cuando a alguien se le baja el azúcar, que es muy común escuchar eso, se me bajó el azúcar, te dicen cómete un dulce, cómete una fruta, tómate un jugo. La idea es que es azúcar que le va a subir rápidamente la glucosa a la persona. Los carbohidratos son moléculas, como decíamos, complejas en cuanto a su estructura. Normalmente están compuestas principalmente por cadenas de carbonos con hidrógenos y alguno que otro grupo alcohol en la parte química. Ahora, las funciones básicas de los hidratos de carbono son estas. Primero, ser energía y combustible muscular a manera de almidones, azúcares o glucógeno, como decíamos. Los almidones serían estos carbohidratos más complejos. Por ejemplo, los contenidos en alimentos como el pan, las harinas. Los azúcares serían alimentos de fácil digestión, por ejemplo, como el azúcar simple de mesa, la miel y demás. Tenemos que ayudan a controlar el colesterol y las grasas, porque todos los alimentos con carbohidratos contienen algo que se llama fibra dietética. La fibra es algo que hemos escuchado mucho también. Bueno, la fibra es un componente de los carbohidratos. En una fruta, básicamente la cáscara de la fruta es la fibra. Por eso siempre te dicen que te comas la manzana con cáscara, el pepino con cáscara. O sea, todas esas frutas que te puedes comer con cáscara, que así te las comas. La manzana, la naranja, por ejemplo, que te la comas en gajo y no en jugo. Esto para aprovechar la fibra. Y es que la fibra es muy importante porque regula parte de la digestión. De hecho, si se han fijado, mucha gente que padece de gastritis, estreñimiento, se mejora mucho cuando consume alimentos como fibra de nopal, linaza, psyllium y demás. Son tipos de fibras. Además de eso, la fibra ayuda a bajar los niveles de colesterol en la sangre y ayudan a una mejor digestión. También tenemos que los azúcares, por otro lado, ayudan a la absorción de nutrientes y el agua. De hecho, por eso es la razón de por qué siempre te dicen que te tomes la proteína del gimnasio con algún tipo de carbohidrato simple. Por ejemplo, tómate la proteína, pero ponle algo así como azúcar, miel, una rebanada de pan con Nutella o algo como eso. Es porque los azúcares ayudan a mejorar la absorción de esas proteínas. Y también también ayudan a mantener los niveles de azúcar en sangre. Un correcto consumo de carbohidratos te ayuda a no tener ni hiperglucemias ni hipoglucemias, que eso es lo que después le pasa a las personas con diabetes. ¿Hasta ahí alguna pregunta de los carbohidratos? No. Muy bien. Los carbohidratos nosotros los utilizamos, decíamos, con estas funciones, pero también los almacenamos. Nosotros almacenamos carbohidratos en 3 formas. Primero, a manera de glucógeno muscular. El glucógeno, cuando decimos glucógeno, con geno al final, significa que son tipos de carbohidratos que se están almacenando. Tenemos glucógeno muscular, más o menos 90 gramos, perdón, más o menos 350 gramos. Tenemos glucógeno del hígado, glucógeno hepático se llama. Ahí almacenamos más o menos 90 gramos y una pequeña cantidad de glucosa circulante, que son 5 gramos. Ahora, aquí esto es importante y es interesante. Esa es la razón de por qué mucha gente te dice cuando hace ejercicio que hacen cosas como ayunar y demás una semana antes de la competencia para aumentar su reserva de glucógeno hepático. Esa es una teoría que existía antes. Ya está descartada, se sabe que no es cierto. Pero la idea que tenían antes era esa, que podías aumentar la capacidad de almacenamiento del hígado de glucógeno, perdón. También hay que decir que el glucógeno muscular, esos 350 gramos de glucógeno que almacenamos en el músculo, aumentan en función a cuánta masa muscular tienes. Alguien que tiene mucha masa muscular almacena más glucógeno muscular, pero alguien que tiene poquito músculo podría almacenar menos de esos 350 gramos. Pero es por obvias razones, porque si tienes más músculo, ocupas más energía para hacer tus funciones básicas y entonces gastas más calorías, por eso almacenas más. Entonces, como tal, no es una ventaja tal cual, sino nada más es una adaptación porque ocupas más energía.
Ahora, cuando nosotros consumimos carbohidratos, cuando nosotros consumimos alimentos ricos en carbohidratos como son las frutas, las verduras, los cereales, los azúcares, las leguminosas y los lácteos, que son alimentos muy ricos en carbohidratos, los carbohidratos pueden seguir muchas vías. Primero que nada, se utilizan como energía para otros músculos y tejidos, por ejemplo, energía para los músculos, corazón y demás órganos que utilizan glucosa como fuente de energía. Recuerden que sus órganos gastan calorías, el corazón gasta calorías para poder funcionar, los riñones gastan calorías, el estómago, el intestino completo gasta calorías. Después de que ya cubriste la necesidad de energía de esos órganos, el excedente que tienes se almacena como grasa a manera de triglicéridos. Hemos escuchado la palabra triglicéridos antes. ¿Dónde han escuchado la palabra triglicéridos? A ver, Virginia, ¿estás por ahí? Ay, sí, profe. ¿Dónde has Pero- escuchado la palabra triglicéridos? Sí, pero en sí no sé bien ¿Pero dónde la cómo. has escuchado? ¿Cuándo la has escuchado? Cuando hay personas enfermas con diabetes Ajá. y que les dicen que como que les faltan o no sé, no No, entiendo que se bien. les suben, les dicen. Ah, Que traen altos los triglicéridos. Pero Ajá. también no vas a los que no tienen diabetes, también se les suben, ¿no? ¿O cómo es eso? Sí, exactamente. Ese detalle es importante. Escuchamos Sí. mucho que a la gente se le suben los triglicéridos, ¿verdad? Y no necesariamente son personas con diabetes, aunque sí a ellos se les suben mucho, o personas con hipertensión, o también personas con sobrepeso. Es más, encontramos a personas que aparentemente se ven sanos con triglicéridos altos. Eso es algo muy común de escuchar. ¿Cuál es la cuestión con los triglicéridos? Pregunta Edna que si es un tipo de grasa. Ese es un detalle importante. Los triglicéridos son un tipo de grasa, son grasa. Es la forma en la que nuestro cuerpo almacena el exceso de grasa. Pero ojo con esto. Nosotros pensaríamos que los triglicéridos se suben por el exceso de grasa consumida en la dieta nada más, y no. Se suben también por el exceso de carbohidratos que consumes. Y es que cuando tú consumes más carbohidratos de los que tu cuerpo necesita para cubrir el punto anterior, que es energía para músculos y otros tejidos, ese excedente se almacena como grasa. Por eso no solamente no debes comer mucha grasa, sino que tampoco debes comer muchos carbohidratos porque se te van a subir los triglicéridos. Los triglicéridos se convierten a grasa en tu cuerpo por medio de las funciones del hígado. Se convierten a un tipo de grasa y se almacenan de esa forma. Y eso es peligroso porque los triglicéridos altos pueden causar ataques al corazón, pueden causar enfermedades cardiovasculares. También tenemos que el exceso de carbohidratos se elimina por medio de la glucosa, perdón, el exceso de carbohidratos de glucosa elevada se elimina por medio de la orina. Esta es una razón, digo, no sé si ustedes sabían esa parte o si les ha tocado verlo, pero las personas con diabetes cuando van al baño y orinan, su orina huele dulce, huele a azúcar. Esto se da precisamente porque contiene mucha azúcar o muchos carbohidratos esta orina, por eso huele dulce. Como algo anecdótico, no es anecdótico porque no es mío, es una historia. Resulta ser que las primeras civilizaciones del mundo en hablar acerca de la diabetes fueron los egipcios. Los egipcios hablaban acerca de una enfermedad que se llamaba orina de miel. O sea, ellos lo que decían es que había gente que se enfermaba y se moría, y la enfermedad se daba porque orinaban miel, orinaban azúcar por vías renales, pues. Ellos lo que decían era que la gente orinaba miel, así tal cual. Y para diagnosticarla lo que hacían era que le pedían a la persona que orinara y probaban la orina del sujeto, y si estaba dulce, asumían que la persona estaba enferma y pues iba a fallecer. Bueno, ese fue el primer diagnóstico que hubo de diabetes por parte de una población. Es importante denotar eso porque nos habla acerca del contexto, ¿no? La importancia de evaluar ese tipo de... ¡Qué rico! Ahora sí les voy a contar una historia, esta sí es una anécdota. Cuando yo estaba en la maestría, en la maestría de nutrición clínica en Guadalajara, uno de los maestros que nos daban clases nos lleva al hospital donde él trabajaba a hacer una práctica.
y estábamos hablando acerca de los criterios diagnósticos y atención de la diabetes. Bueno, este profe nos lleva a un laboratorio del hospital y tenía ahí vasitos con muestras de orina y nos explica él nos platica él también esta historia de los egipcios y cómo ellos diagnosticaban la diabetes y dice, bueno, ustedes no se pueden llamar profesionales si no saben diagnosticar sin estudios de laboratorio. Entonces, una parte importante es que aprendan a diagnosticar así, agárrale un vasito de las muestras de orina y le da un trago. Y pues todos asqueados y nos dice, bueno, a ver, les toca a ustedes para que aprendan y me digan cuál de estos pacientes tiene diabetes. Son muestras de varios pacientes. Pruébenlas y díganme cuál tiene diabetes. Entonces, una compañera le dice a una compañera, ¿cómo se llamaba? ¿Quién fue? Creo que Claudia, le dice, Claudia, es una compañera, le dice, tienes que probar las muestras de orina que tenemos aquí y decirme cuál tiene diabetes. No, profe, ¿cómo cree? No, si es en serio, si no te repruebo. Con una cara muy seria, ¿no? Y él era un doctor ya grande, con una cara así muy, muy, muy seria, muy ruda. Dice, Claudia, tienes que probar el frasquito y decirme si no está reprobada. Dice, no, profe, de verdad no, ya casi llorando. Y dice, ya, pruébalo y ya, hombre, acaba con esto. Y dijo a Claudia, perdón, pues le puso refresco el profe en los vasos nada más. Pero fue muy chistoso. Ya seguimos con la clase. Después de que tu cuerpo ya utilizó carbohidratos como energía para músculos y tejidos y ya almacenó un excedente como grasa y lo demás lo eliminó por medio de la orina, también tiene que generar un reservorio para el sistema nervioso central. Todo el nervioso central funciona por medio de glucosa, de carbohidratos. ¿Cuánta glucosa? Sí, Yasmin, dime. Profe, tengo una duda. A ver, dime. Cuando hubo un tiempo que tenía pues sobrepeso y se me elevó el azúcar, Ajá. entonces cuando tomaba agua me sabía muy dulce, me sabía a coco. ¿Era invento de mi mente o sí se puede? A ver, me decías que te subía la glucosa, ¿verdad? Pero no tenías diabetes. Sí, se me elevó pues nada más el azúcar. Pero nunca te diagnosticaron diabetes. Me dijo el médico que estaba a poquito pues de que me diera la diabetes, solo tenía elevado el azúcar, pero cuando tomaba agua natural me sabía a coco. Ya. Bueno, es que ahí podrían ser varias cosas. Primero sí podría ser más emocional que fisiológico, pero también podría ser que tuvieras la glucosa tan elevada que sí te diera un poquito esa percepción. Digo, no es algo común, no es algo muy, muy, común de escuchar, pero podría ser. Ah, ya, gracias. No hay de qué. Bien, decíamos que el sistema nervioso central requiere de glucosa también para poder funcionar. ¿Cuánta glucosa necesita? Necesitas mínimo de 130 gramos por día de carbohidratos. O sea, todos los días, todos deberíamos consumir un mínimo de 130 gramos de carbohidratos para poder funcionar. De hecho, si no consumes esos 130 gramos, tendrías problemas severos de salud. Juan Feliciano, dime. Es que yo he escuchado pues que la orina servía para curar enfermedades. Ajá. No sé si es cierto. Es que una vez alguien se enfermó de neumonía. Ajá. Y le dijeron que se tomaban sus orines y duró 30 días tomándoselo y que sí fue verdad. Y cuando te cortas o así, que no se te pare o te viene una hemorragia, te dicen que te orines y sí se te quita, no sé. Bueno, ahí hay varios detalles. Seguro Primero que fuiste nada, tú. te diría que en el caso de la neumonía no creo que sea tan cierto porque, por ejemplo, la neumonía más o menos es un cuadro que dura más o menos unos 14 a 21 días en resolverse. De hecho, las personas, por ejemplo, ahorita que están desarrollando coronavirus y desarrollan neumonía típica secundaria a coronavirus, normalmente tardan unos 15 días en sanarse después del cuadro. Entonces, probablemente la persona se haya sanado, pero más bien por la forma natural de la enfermedad y no tanto por la toma de orina.
pero te diría que con la parte de las heridas, ahí sí hay algo de fundamento. Y es que la orina tiene varias propiedades. Primero que nada, te ayuda a regular el pH. De ahí que en muchas ocasiones, incluso cuando sufres eventos, traumas por picaduras o demás de animales con veneno, normalmente te dicen que te orines porque eso ayuda a alcalinizar y a eliminar un poquito del efecto de algunos tipos de venenos de algunos animales. Entonces sí tiene algunas propiedades. Aparte de eso, la orina pues es rica en micronutrientes, principalmente en sodio. Entonces también ayuda a la rehidratación. Por ahí mucha gente que de pronto se encuentra en lugares como una selva, un desierto y no tienen acceso a agua, lo mejor que pueden hacer es tomarse su propia orina, porque al ser muy rica en solutos, les va a ayudar a mantenerse bien hidratados. Entonces, sí tiene algunas propiedades, no todo lo que se dice es cierto, pero algunas cosas sí lo son. Muy bien. Gracias. No hay de qué. Entonces, el sistema nervioso central decíamos que requiere de al menos 130 gramos por día de carbohidratos. De hecho, cuando tú consumes menos de esos 130 gramos, tienes problemas del sistema nervioso, por ejemplo, y principalmente lo manifiestas con cosas como dolores de cabeza, mareos, mal humor y demás. Es como cuando ustedes se van a la escuela en la mañana sin desayunar, pasan 2, 3 horas en clases y no han desayunado y por alguna razón no salen al receso y no van a comer. En las siguientes horas se empiezan a poner molestos y tienen ganas y se están quedando dormidos y están medios enojados y están enfadados y demás. Bueno, a veces es por eso mismo, por la baja de carbohidratos y que no hay energía para el sistema nervioso central. De hecho, esa sería la causa de por qué a veces están en clases bostece y bostece. Por ejemplo, a veces no es que la clase sea aburrida, sino que ustedes lo que ocupan es algún sustrato energético. A mí en lo personal, por eso sí me gusta que estén consumiendo cosas dentro de la clase para mantener la glucosa dentro de cifras normales. Obviamente cosas sanas, pues, ¿no? No chocolate. También tiene funciones en el almacenamiento, pero los carbohidratos también tienen funciones en el almacenamiento hepático para sus usos posteriores, como decíamos, a manera de glucógeno hepático, que es una forma en la que almacenamos carbohidratos como energía de reserva. ¿Qué es esto de la energía de reserva? Cuando se te agota la energía, por ejemplo, cuando estás en ayunos prolongados, normalmente desdoblas esas reservas de energía que tienes. El ejemplo sería este. Vamos a suponer otra vez ese día en el que tú te despertaste, no alcanzaste a desayunar y no llevabas dinero a la escuela. Entonces pasaste todas las clases y como no traías dinero, no fuiste a desayunar tampoco en el receso. Entonces estás en ayunas. Ahora, mientras pasan las primeras horas, te sientes muy mal, tienes mucha hambre, estás enojado, estás de mal humor, te duele la cabeza. Pero si tú observas, si dejas pasar ese ayuno varias horas más, de pronto ya no te sientes mal, otra vez te sientes incluso con algo de energía y ya no estás malhumorado ni nada de eso. Bueno, esto se da porque ya se desdobló, tardó mucho tiempo, pero ya se desdoblaron los almacenamientos que tenías de glucosa, el glucógeno hepático, y ya tienes otra vez energía disponible y el cerebro ya está recibiendo otra vez sustratos energéticos. Ahora, de hecho esa teoría es la que nos fundamenta el uso de las dietas estas intermitentes y demás como tratamiento para pacientes. La idea es esa, ¿no? Tener un sustrato energético disponible partiendo de las reservas que nosotros vamos utilizando. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No, profe, profe. ninguna. Bien. Antes de seguir, les voy a tomar la foto para la asistencia del día. Entonces, activen sus cámaras. Déjeme meter el teléfono, profe, porque en la computadora no puedo activar la cámara. No hay problema. Activen sus cámaras, pónganse chulos. Soy hermoso. Uno andamos formales porque expusimos. Y luego pues tú, Chapulín, cállate mejor. No les vaya a pasar como a muchos que ya ven que les ha pasado lo de que están muy formales arriba con camisa, saco, y cuando se mueven se ve que andan en calzones. Sí, andan en... ¡El halo! Profe, ¿me permite el acceso en el teléfono, porfa? A mí no me andes diciendo nada, Chapulín, cállate. Muy bien, listo. Puro guapo. A la Seguimos. bestia.
La última vía para el uso de los carbohidratos Usain Bolt es se su unió. almacenamiento en músculo para un uso posterior. Igual que el almacenamiento del glucógeno hepático, el glucógeno muscular nos permite tener energía de reserva para usos subsecuentes, usos posteriores, cuando tenemos grandes demandas de energía, por ejemplo, cuando necesitamos hacer algo así como ejercicio, salir a correr, etcétera, etcétera, etcétera. En sí, esos son los carbohidratos. Son nutrientes cuya función principal, cuya fuente central de su fundamento es tener una reserva de energía y tener energía de uso inmediato oportuna, almacenarse en caso de ser necesario y suministrar de energía a órganos que la necesitan inherentemente, como es el sistema nervioso central o el corazón. ¿Dudas de cómo funcionan los carbohidratos? ¿Qué son? ¿Para qué nos sirven? Muy bien, seguimos. Ahora, los carbohidratos normalmente se dividen en varios tipos, decíamos. Tenemos dos tipos, carbohidratos complejos y carbohidratos simples. La gran diferencia entre si son complejos o son simples es sencilla. Un carbohidrato simple es la molécula ya rota, ¿no? Por ejemplo, los monosacáridos como la fructosa, la glucosa, etcétera, etcétera. Mientras que los carbohidratos complejos son muchas uniones de muchos tipos de carbohidratos. Por ejemplo, muchas glucosas juntas, muchas fructosas juntas. La fructosa, para nada más entrar en detalles, la fructosa es el tipo de carbohidratos que contienen las frutas. Después pasamos con las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas ahora por aminoácidos. Así como los carbohidratos eran moléculas formadas por monosacáridos, las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos. Una proteína es la unión de un montón de aminoácidos, muchísimos aminoácidos. Ahora, existen varios tipos de aminoácidos. Como ustedes decían la semana pasada, tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, donde la diferencia era si eran esenciales en la dieta o si eran no esenciales en la dieta. Los aminoácidos nosotros los conocemos mejor que nada por cosas como la suplementación. De hecho, siempre encontramos cosas como suplemento de proteínas, rico en aminoácidos esenciales, rico en becas, y vemos, ¿qué son las becas? Aminoácidos esenciales. Hace referencia a eso. O de pronto el montón de aminoácidos que se venden así nada más, por ejemplo, glutamina, etcétera, etcétera. Las funciones de las proteínas son muchas. Las proteínas, primero que nada, nos ayudan como fuente energética. Si tú no comieras carbohidratos, utilizarías energía a partir de las proteínas. Mucha gente piensa que solo los carbohidratos te dan energía y no, las proteínas también te aportan energía. De hecho, decíamos, cuando no consumes grandes cantidades de carbohidratos, utilizas mucha energía dependiente de las proteínas. Ahora, las proteínas, alguna de sus funciones principales también es regular el balance hidroelectrolítico, o sea, el balance de líquidos en tu cuerpo, del volumen de agua corporal y también de los electrolitos como el sodio, el potasio, cloro, calcio y demás. Las proteínas regulan mucho de ese balance. Eso es importante porque si no estuviera bien regulado ese balance, tendrías problemas como edema, retención de líquidos, por ejemplo, en las piernas, cuando se le hinchan las piernas a la gente, o tendrías problemas como deshidratación crónica, etc. Te ayudan a mantener el pH sanguíneo. El pH es el nivel de alcalinidad o de acidez que tienes. Forman enzimas. De hecho, las enzimas de tu cuerpo son proteínas, básicamente. Las enzimas son como cofactores. ¿Alguien sabe qué hace una enzima? Profe, ¿Sí? es como cuando se te hace una herida y las enzimas son las que te ayudan como a coagular la sangre, ¿no? No, esas son las plaquetas. Ah, me equivoqué. Las enzimas son... ¿Se acuerdan? ¿Ustedes alguna vez llegaron a jugar Pac-Man? La bolita amarilla que iba cazando fantasmitas.
Bueno, profe. imagínense ustedes que los fantasmitas son moléculas en tu cuerpo y el Pac-Man es una enzima. Lo que anda haciendo el Pac-Man o la enzima es andar buscando moléculas. Agarra 2 moléculas y se encarga de hacer algo con ellas. Por ejemplo, puede agarrar 2 moléculas y convertirlas en una sola. O puede, por ejemplo, agarrar una molécula y convertirla en 2 diferentes. Esa es una coenzima, esa es una enzima. Son catalizadores, dice Ciro, muy bien dicho. Son catalizadores, se encargan de llevar a cabo y acelerar la velocidad de algunas funciones metabólicas. Por ejemplo, cuando tú tienes una glucosa, llegan un montón de enzimas y la van rompiendo hasta convertirla en energía, en ATP. Recuerden que el ATP es la molécula de energía principal. Y entonces estas macromoléculas, estas enzimas, se encargan de ayudar a ir rompiendo, a hacer esos procesos, catalizan esos procesos, esas reacciones metabólicas. Son como un Pac-Man que anda buscando moléculas para irlas degradando o incluso irlas armando. Hay una enzima para cada reacción metabólica de tu cuerpo. Todas las reacciones metabólicas tienen enzimas y cada proceso metabólico involucra un montón de enzimas en tu cuerpo y las proteínas son importantes para eso. Después son formadores de tejidos corporales también. El proceso de anabolismo, ¿no? De aumentar volumen muscular, de reparar tejidos, fibras musculares, pero también más importante, de ayudar a la reparación de tejidos orgánicos, como por ejemplo el hígado y demás. Tienen funciones transportadoras. Por ejemplo, la hemoglobina, que es algo que escuchamos mucho, es la principal célula de la sangre. La hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno y la hemoglobina es una proteína formada por un montón de aminoácidos. También tienen funciones hormonales. Muchas de las funciones hormonales, como la de la testosterona, los estrógenos, se regulan a partir precisamente de las proteínas, por eso son tan importantes. ¿Hasta aquí alguna pregunta con las proteínas? No, profe. No. Bien, entonces, ya se nos está acabando el tiempo, entonces terminamos aquí esta, vamos a salirnos y volvemos a entrar con el mismo enlace.